Bien, comencemos. Mi nombre es Elio Malave de la O, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. Actualmente curso el cuarto semestre y el video de hoy es acerca de la asignatura Tecnología Mecánica. Hoy vamos a hablar sobre el micrómetro. ¿Qué vamos a aprender a través de este video? Bien, vamos a aprender definición e historia del micrómetro, sus tipos, las partes del micrómetro, cómo utilizarlo, dónde podemos utilizarlo y culminaremos con ejercicios prácticos para una mejor comprensión. Bien, su definición. Micrómetro proviene de dos voces griegas, micro, que significa pequeño, y metros, que significa medición. Así pues, micrómetro se infiere que significa un instrumento de medición para longitudes pequeñas. También se lo denomina como tornillo de Palmer, calibrador de Palmer o simplemente Palmer. Ya más adelante les comentaré por qué se lo denomina así. La historia del micrómetro. Como sabemos, todo surge a partir de una necesidad. ¿Cuál era esta necesidad? Pues en la época del Renacimiento se tenía la necesidad de medir objetos pequeños con gran precisión. Galileo Galilei inventó un telescopio, pero con esto medía distancias de estrellas o de los astros, lo cual sabemos son medidas relativamente grandes. Más adelante, en 1640, William Gascoigne diseñó un tornillo micrométrico, el cual era una mejora del vernier, pero con este instrumento medían distancias angulares entre estrellas, lo cual siguen siendo distancias mucho más grandes a las que necesitamos. Más adelante, en 1829, Henry Moseley construyó un micrómetro de banco, el cual se basaba en un tornillo de banco que consistían en dos tornillos, uno fijo y uno móvil, el cual se movía a lo largo de una superficie guía. La mejora del instrumento fue hecha por el mecánico francés Jean-Laurent Palmer en 1848, el cual diseñó un tornillo micrométrico pero de mano, o sea, mucho más pequeño. En una exposición de París en 1867 llamó mucho la atención y la empresa de Brown & Sharpe lo sacó a la venta. Como les dije, era una necesidad, la cual era medir distancias pequeñas y esto cumplía o satisfacía las necesidades. Eso bien, hay muchos tipos de micrómetros. Tenemos los micrómetros para exteriores, para interiores, de profundidad y termómetros digitales, que ya vamos a explicar su diferencia. Micrómetros de exteriores son aquellos que utilizamos para medir distancias exteriores dentro de alguna pieza, algún tornillo, de una tuerca. De interiores son para, como su nombre lo indica, para medir distancias interiores, ya sea ejes, topes, pero medidas interiores. Tienen una diferencia, sí, ya que al medir interiores debe tener una cabeza diferente para que se ajuste a donde vamos a medir, a la pieza que queremos medir. Los micrómetros de profundidad, como su nombre lo indica, nos ayudan a medir distancias de algún agujero, de ranuras, de alguna pieza o de algún material en específico que necesitemos medir. Y un micrómetro digital puede ser ya sea de exteriores, de interiores o de profundidad, simplemente que este no necesita una lectura como tal, ya que en su pantalla nos indica la medida, pero tenemos el problema de que se nos puede descargar, y con lo cual es más accesible aprender a leer un micrómetro, el cual lo podemos utilizar cuando nosotros lo requeramos. Hay otros tipos de micrómetros, ya sea de cuchillas para medir diámetros de ranuras muy angostas, el de interiores, que se parece a un calibrador para medir ranuras,
Micrómetro con puntas delgadas son para medir diámetros de pernos nervados. Micrómetros para tubos, para medir el espesor de las paredes de un tubo, ya sea de plástico, de acero o alguna aleación. Micrómetro de puntas para medir diámetros de raíz. De micrómetros para roscas, para medir el diámetro de paso de una rosca. De exteriores con discos, son para medir la distancia de cuerda sobre engranajes. Y por último, micrómetros con tope en B, los cuales son para medir herramientas de corte con 3 o más puntas de corte. Bien, vamos a ver las partes del micrómetro. Hay una lista de partes principales. 1. Marco o cuerpo. La parte que está de color morado es el cuerpo o marco tipo C. Allí suele venir marcada la escala y la apreciación mínima de nuestro micrómetro. 2. Es el yunque. Es una pieza con el cual hace tope el husillo, que es nuestra siguiente parte. El husillo es nuestra parte móvil, el cual se cierra o se abre dependiendo la distancia del objeto a medir. Y la distancia entre el yunque y el husillo va a ser la distancia o la medida de nuestro objeto. El trinquete, número 4 primero, sería la tuerca de bloqueo. Para medir debemos primero hacer coincidir el yunque con el husillo en los diámetros o en los topes exteriores de la pieza. Pero al momento de hacer la medición podemos mover el husillo y la pieza o la medida que nos dé ya no va a ser la exacta. Para esto está la tuerca de bloqueo, el cual una vez colocada la pieza y juntado los topes, tanto del yunque como del husillo, se bloquea, se quita la pieza a medir y podemos hacer una lectura correcta. El agarre a un mango es de donde vamos a sostener, a maniobrar nuestro micrómetro. 7 sería nuestra regla principal, donde indica la distancia que tiene la pieza. Más el nonio, que el nonio nos da una mayor precisión. Bien, ¿cómo utilizamos el micrómetro? Tenemos una serie de pasos, los cuales son muy sencillos, si ya sabemos acerca de instrumentos de medición. Como vemos, B está señalando la línea de la regla principal y A está señalando la del nonio. Entonces, tenemos 10, 11, 12, como pasa, es 12, y de aquí tenemos 15, y se suman ambas distancias, con lo cual nos dará el resultado de la medida de la pieza, que sería 12 más 0.15 del nonio, sería 12,15 milímetros. Bien, un micrómetro no tiene solamente una medida como tal para medir, como sea el milímetro o sea la pulgada. Podemos medir en diferentes tipos. Bien, vamos a utilizar de simuladores para esto. Tenemos en centésimas de milímetro y en milésimas de pulgada y milésimas de milímetro. Aquí vamos a utilizar los simuladores para hablar también un poco sobre la apreciación o la medida mínima que tiene cada micrómetro. Como les dije, en el marco tipo C vienen graduadas dos escalas, nuestra escala, que va de 0 a 25 milímetros, toda la regla principal, y la medida mínima que nos puede dar, que es una centésima de milímetro, en este caso. Si sabemos que de aquí hay 1 milímetro, de aquí a acá va a haber 0.5 milímetros o 0.50. Entonces, la distancia que hay de aquí a acá corresponde a una vuelta completa del nonio. Como vemos, va hasta el 49. Luego pasa al 0. Se puede decir que tiene 50 partes, que es lo que corresponde aquí a una separación. Y la medida mínima que nos puede permitir leer es una centésima de milímetro. Acá tenemos las milésimas de pulgada.
las medidas que nos puede dar, esto va de 0 a 1 pulgada y nos puede dar una milésima de milímetro. Entonces, cada separación tiene 0.25 milésimas de pulgada, ¿ya? Ya que de aquí a acá hay 100, de aquí a acá hay 50, de aquí a acá hay 25. Como vemos, el nonio está dividido en 25 partes. Pero si vamos hacia acá, nuestra regla principal, también tiene otra división. Entonces, de aquí a acá va a ser la distancia que tiene nuestro nonio, cada separación en el nonio. ¿Y cómo medir con esto? Entonces, simplemente se le suma a lo que ya sabemos, la regla principal más la línea del nonio, más la distancia que nos den esta regla. Entonces, vamos con la milésima de milímetro, que es idéntica a la milésima de pulgada. Vemos que va de 0 a 25 milímetros y que nuestra medida mínima es una milésima de milímetro. Y la forma de medir es igual, lo de la regla principal más la línea del nonio más la regla que tenemos aquí. Continuamos. ¿Dónde podemos utilizarlo? El uso del micrómetro se da principalmente en la industria automotriz, ya que aquí se fabrican piezas para máquinas, engranajes, para autopartes, ya sean ejes, y todas estas medidas que requieren alta precisión. Podemos utilizarlo también para medir alambres, esferas, ejes, como ya les mencioné. Esto nos da mucha precisión, lo cual no podemos hacer ya sea con un flexómetro o con una cinta métrica, lo cual nos da distancias mucho más grandes y no nos da una exactitud como si nos da el micrómetro. Bien, vamos a culminar con ejercicios aplicativos para una mejor comprensión. Para esto vamos de nuevo al simulador. Vamos a hacer una última medida con algo que se les complica a muchos. Sería saber si pasa o no de una distancia. A ver, cuando está súper pegada a una raya y no sabemos si pasa o no. Por ejemplo, sabemos que es 13, pero no sabemos si llega al 14. Entonces, un consejo es que si el nonio coincide con la regla principal, o sea, alguna medida pasada del 0, ¿ya?, que es nuestro punto inicial, pasado del 0, entonces ha pasado. Pero si está por debajo, no. Es decir, hasta aquí no ha pasado, y si está acá, ya pasó. Es decir, aquí sigue siendo 13. Miremos, 13. Pero si ya pasa, ya es 14. Este es un consejo que les dejo para muchos que aún se les complica medir con esto. Y bien, con esto finalizamos nuestra presentación. Allí, 15, como no pasa, ya solamente sumamos con lo de acá, con lo del nonio. 15, 35, 36, 37, sería 15.37 milímetros. ¿Sí? Entonces, vamos acá. Demos una medida cualquiera. Aquí. Entonces sería 0,4 más 75 2 porque no llega al 3 más 2 más 8 sería 4778, si no me equivoco. Sí. Ahora vamos con este último,